chicas? Es un trabajo para la facultad sobre las cosas de los presos. De cuando era bebé. La única época en que no me hizo renegar. Hace unos años se empezó a producir con mucha más continuidad en Córdoba y con más visibilidad. Nos empezamos a reunir los productores, esto de la Asociación de Productores, APAC, el proyecto de una ley que hoy existe. Hubo una serie de cosas que hicieron y hacen que hoy se pueda hablar de una cantidad de películas, un corpus que se podría, que la prensa y que todos lo tomamos como el cine cordobés. Yo creo que ya podemos, por suerte, empezar a hablar como de distintas etapas de este cine cordobés. Ahí yo ya dejaría ya de hablar, no me interesa hablar del nuevo cine, porque creo que ya, bueno, hubo, si se quiere, una etapa iniciática de pioneros, que son los que empezaron a hacer cosas en video, o algunos intentos en fílmico, que luego muchos tuvieron que irse a otros lados, llámese Loza, Paulinelli, el propio Sergio Smukler, Pablo Markovich, bueno. Hay elementos del orden de lo evidente que digo, en los últimos 9 años, 10 capaz, se empezó a filmar. Digo, se empezaron a filmar películas más que antes y se empezaron a filmar cada vez más y cada vez más y cada vez más. Salas, y de golpe era interesante poder ver que íbamos a una sala de cine a ver películas de Córdoba, y de Caravana fue un boom de taquilla y de éxito, estando muchísimas semanas en cartelera. Fue como una etapa donde, bueno, de golpe entusiasmaba mucho, esas primeras películas estaban buenas, aparecieron las primeras del Calefón, Criada, Yatasto, que de golpe también iban a festivales importantes y ganaban, él iba muy bien en festivales. Yo creo que esa fue una etapa iniciática de esta etapa, al menos. Un momento de, bueno, de mucho fervor por hacer, por ver que era posible, y yo creo que eso tuvo un efecto contagio muy lindo en mucha gente, ¿no? De que si él podía hacer una película, bueno, yo también, y si él llegó y se animó a sortear todos los caminos administrativos y burocráticos para llegar a hacer una película vía Inca y poder lograr subsidios y poder pedir un crédito, y bueno, y al ver que esas películas eran realmente profesionalmente muy sólidas, yo creo que esa, bueno, fue una etapa interesante de, insisto, fervor y contagio. Y está la discusión, ahí empezó la misma discusión, ¿existe el cine cordobés? ¿No existe el cine cordobés? Una discusión que para mí depende quién la aborde, va a decir si existe o no. Desde la crítica, por ejemplo, se decía no existe el cine cordobés. Desde la producción se decía sí existe el cine cordobés, pero porque lo estamos abordando desde lugares distintos. Seguramente desde la crítica no existe el cine cordobés, y son los primeros pasos. Sí, yo creo que en el cine córdoba algo que yo siempre rescato mucho, el rol de los cineclubes, porque el rol de los cineclubes creo que formó a muchos directores en por lo menos pensar el cine. No importa si tenés plata, si haces con mucho, poquito, si tu película es de género, si tu película es de dos parejas dentro de un departamento. Lo que importa siempre es que pensés en cine, ¿no? Y que pensés en cine significa que pienses en un lenguaje acorde a tu película. Y ahí yo creo que la influencia de los cineclubes y de ciertos ya críticos y de ciertos lugares de formación fueron claves para todos estos cineastas. No, pensá en la imagen. Pensa el plano, pensa los tiempos, pensa tu forma, pensa por qué lo estás haciendo. Eso no dio una identidad, pero sí dio una variedad, si se quiere, de identidades, en donde, bueno, distintos cineastas iban pensando en distintas formas de lenguaje o cines donde se sentían más cómodos por ahí estando, y eso dio, bueno, una cierta variedad que estuvo bueno. Estamos en un terreno que tiene que ver para mí con la disputa, es decir, donde se entienden ciertas cosas o se entienden como dadas cuando son justamente construcciones, cuando hay una disputa y un
un lado, digamos, ganó. En el caso del cine nacional, se entiende el cine argentino como el cine que se produce en Buenos Aires. Pero esa disputa hay que darla, digamos. Porque me pasó mucho de estar, me acuerdo, en festivales, en Bafisi sobre todo, que de golpe eran los años en donde estaba el boom del cine cordobés, porque había 7, 8, 10 películas en distintas secciones, entonces toda la prensa nacional hablaba de qué eran estas películas cordobesas. Bueno, y desde la producción sí, me parece buenísimo que exista y que se abra esta charla. Eso, de discusión. Hoy por hoy el cine cordobés tiene esa etiqueta de cine cordobés, es una rareza, es una cosita que está acá al costado. Obviamente es cine argentino. Si uno cree en esas distinciones, como el decir, bueno, existe Argentina y existe la identidad nacional y existe el cine argentino, obviamente el cine cordobés es cine argentino. Pero ahí hay una disputa a dar, ahí hay algo para pelear. Es decir, que un porteño que entienda que el cine que se produce acá en Córdoba es cine nacional. No se puede hablar de una estética ni de una búsqueda unificada, no, son todas películas llamativamente distintas, muchas óperas primas. Realmente esa idea de variedad formal y de una identidad que, bueno, lo único que siempre yo dije, lo único que nos nuclea es un espacio común. Y los lugares de formación y comunes, porque nos cruzamos en los pasillos del Cine Club, porque nos cruzamos en la universidad y bueno, y no mucho más. Lo demás ya cada uno hará el cine que sienta que tiene que hacer. Y de repente está como esta división bastante clara entre lo urbano y la sierra, la ciudad de Córdoba y la sierra de Córdoba. Y bueno, y entonces a partir como de esos elementos en común, uno puede empezar a pensar, bueno, ¿cómo filman esos elementos en común? Entonces no es un grupo de gente que se formó en el mismo lugar y que vos digas, bueno, estamos hablando del movimiento que dio origen al cine cordobés. Claro. No. Y digo, hay elementos en común que tienen que ver con primero que nada, con una cuestión como muy básica que tiene que ver con el paisaje, digamos, el cine cordobés en un 95% de los casos es cine realista, como siempre busca emular el mundo tal cual es. Es un cine, digamos, que en la mayoría de los casos trabaja como con el subgénero de las películas, como esa especie de subgénero de película intimista, no intimista pero como de relaciones humanas, y hay una especie de género dramático medio tranqui, digamos. Son las películas de baja intensidad de las que hablaba Quintín cuando empezaba a criticar el cine, no cine argentino de los 90. Digamos. Lo que estaba pasando ahora con el cine cordobés es lo mismo que pasó en los 90 con el llamado nuevo cine argentino, que se lo catalogó y se le puso un nombre, y había muchos directores que renegaban de eso y lo mismo, se los hacía parte, ¿no? Ustedes son el nuevo, porque fue toda una nueva generación. Para mí, en general, en las películas cordonesas hay un gran problema de punto de vista, a los cineastas cordobeses les falta aprender a trabajar sobre el punto de vista, digamos. Como un problema en común, me parece. Hay películas malas, hay películas muy malas, hay películas buenas y hay películas muy buenas en el cine cordobés. Y la verdad que lo que yo notaba en ese momento es que si había una diferencia entre ese cine hecho en Buenos Aires y el cine hecho en el interior, es que de golpe yo sentía que eran propuestas imperfectas las de Córdoba en cuanto a cuestiones formales o técnicas, algunas casi que eran hasta esbozos de películas, pero que en esos esbozos había una frescura y una cierta pasión y ganas por hacer cine que las diferenciaba del resto de los otros productos o películas de Buenos Aires, donde yo notaba que había ya una especie de ciertos formatos esquemáticos, esa famosa película de festivales que ya todos conocían del cine argentino, entonces más o menos todos sabían cómo hacerlas y terminaban dando productos que se pretendían radicales, pero en definitiva también estaban muy muertos en cuanto a cierta vida que había entre esas imágenes. Con De Caravana hubo así que fue sorpresivo para todos, incluso para nosotros, de que la gente, no, fue una cosa increíble, pero bueno, técnicamente y con una serie de condimentos que la gente le gustó, se hizo cargo de la película.
que es raro porque los cordobeses no nos hacemos mucho cargo. Pero ahí sí hubo una identificación, es como que la gente, y fue boca en boca mucho, ¿no? De decir, tenés que ir a ver porque se ve Córdoba. O había mucha gente que decía, no parece hecha en Córdoba. Que si vos le preguntabas, ¿pero has visto alguna otra película hecha en Córdoba? No. Pero no. Yo creo que eso dio por resultado una serie de películas con muchísima frescura. Si uno tuviera que compararlas con las de Buenos Aires, yo creo que para mí siempre ahí estuvo un poco la diferenciación, si se quiere. Digamos, cuando hablamos en nuestro país o afuera, cuando se habla de cine argentino, que se entienda que Atlántida es una película argentina, que De Caravana es una película argentina, o cualquier película cordobesa como parte de ese panorama. Que siempre son relatos, además, que se hacen en torno a eso, de la identidad, de estas ficciones que son un poco las construcciones nacionales. Entonces yo creo que ese cine, llamémosle independiente cordobés, a mí me gustó mucho. Estoy hablando de Sal si puedes, puedo hablar del Espacio entre los dos, puedo hablar del Último Verano, puedo hablar de 3D, puedo hablar del Tercero, de películas que me parece que eran, bueno, muy frescas. Nadie se pretendía ser ni novedoso ni de vanguardia, pero sí yo creo que llevó a que esos bajos presupuestos o estos a veces esbozos de películas o intentos de películas entre amigos daba, si bien dio productos muy interesantes, yo creo que al mismo tiempo llevó a que se replegara mucho la producción en temáticas ya muy pequeñas, íntimas, adolescentes, y yo creo que apareció una segunda etapa del cine cordobés en donde para mí fueron las películas, Roger Cosa dice que era el repliegue en la intimidad. Yo creo que algo de eso tiene que ver, sí, de películas que de golpe no salían de un departamento de Nueva Córdoba, ¿no? O sus mundos aledaños no eran mucho más allá que esos. Eran películas donde, bueno, yo creo que había cierto confort y no había pretensión, la verdad. Si bien es cierto que se manejaba en esa poca pretensión, las películas funcionaban. Yo creo que la habilidad de muchas películas y directores de Córdoba fue un poco saber ayornar su modelo presupuestario a sus intenciones formales y estéticas. Córdoba es una ciudad que no solamente en el terreno del cine, es como una especie de territorio virgen en el que uno va, tira una semilla y sale un árbol, digamos. Y por eso este espacio es tan importante y por eso hay tanto feedback entre gente haciendo cosas, que yo creo, digo, que eso para mí es un presente muy alentador, digamos. Quedó algo prendido muy fuerte de ganas de hacer cine, por más que no hubiera plata, de golpe todos hacíamos cine. Y eso estuvo genial. Hay que esperar unos años para ver eso también, porque un fenómeno o no se puede evaluar, digamos, cuando está sucediendo. Me parece que hay que tomar un poco de distancia para analizar ese tipo de cosas o como para valorarlas. En este momento lo estamos transitando. Ese ímpetu y esa frescura de decir, estamos haciendo cine porque queremos saber qué es esto de tener una cámara, contar con imágenes y hacer un largometraje. Creo que esa es un poco... Y eso, si se quiere, es una energía que va a las imágenes que a veces muchas otras películas no las tienen. Hay películas, hay gente que hace películas, hay lugares para verlas, y y eso, digamos, está vivo en el sentido de que va avanzando. Hola. Sí, aplausos por favor para este grupo magnífico que son nuestros artistas. Propio de aquí, señora. Propio de nuestra tierra, señor. Para todo el mundo.